Bien, la última parte del resumen está a cargo de Juan Manuel Morales en torno a la agenda económica que ya te va a presentar. A ver, vamos. En principio quería hablar un poco de cómo iban evolucionando las cuentas del Estado Nacional. De acuerdo a los informes que el propio Ministerio de Economía emite, ¿no? cada una vez por mes, respecto justamente al resultado presupuestario. Y fíjate vos, lo que se puede observar es la tendencia a el ensanchamiento del déficit fiscal a partir de que comenzamos a transitar el segundo semestre, ¿no? Siempre hablábamos de que en el primer semestre el resultado fiscal había implicado, digamos, un achicamiento del déficit fiscal, sí, por un muy buen desempeño de la recaudación tributaria, también del aumento de los impuestos que llevó a cabo este gobierno. Una reactivación económica interesante, buen desempeño de las exportaciones, y bueno, obviamente menor gasto social, porque ya, digamos, de la mano de la recuperación económica, ya algunas ayudas, algunas transferencias que se daban a las familias se dejaron de dar. Pero lo que se empieza a ver a partir del segundo semestre es un modo electoral, ¿no? Un Estado más gastador, un Estado que ensancha el déficit fiscal. Mira, si nosotros nos analizamos el déficit fiscal del Estado Nacional durante los primeros 6 meses del año, ¿no? Hasta junio, el déficit primario, es decir, el déficit sin contar los intereses de la deuda, ascendió a 208.000 millones de pesos, ¿no? Okay. Es un déficit muy bajo, teniendo en cuenta que el presupuesto prevé un déficit primario para todo el año de 1.7 billones de pesos, ¿no? Entonces, el déficit durante los primeros 6 meses, más o menos, equivale al 0,5% del PBI, como decía, 208.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasó en el mes de julio? Ya en el mes de julio se empieza a ver esta dinámica que tiende a aumentar los gastos del Estado, esta dinámica a aumentar las transferencias a las familias, plan potenciar trabajo, bonos, también los subsidios energéticos, y se empieza a ver un desgaste ya de las cuentas de resultado fiscal. Al mes de julio, el déficit acumulado para los primeros 7 meses ascendió a los 306.000 millones de pesos. Es decir, digamos, un déficit acumulado en los primeros 6 meses de 208.000 millones de pesos, al mes siguiente pasamos a un déficit de 306.000 millones de pesos. Es decir, que el déficit aumentó en un 50% en tan solo un mes. Digamos, ¿se entiende? El déficit de los primeros 6 meses aumentó un 50% en tan solo el mes de julio. Increíble. O sea, esto nos indica, digamos, la tendencia al ensanchamiento del déficit fiscal y el modo electoral que vas a tener en el segundo semestre y cómo las cuentas del Estado Nacional se empiezan a deteriorar, ¿no? Exacto. Y acá hay que decir una cosa, que todavía tiene mecha, digamos, para darle al gasto público, porque ya les digo, el déficit que es primario que está presupuestado es de 1.7 billones de pesos. Y solamente, digamos, en los primeros 7 meses del año se alcanzó un poquito más de 300.000 millones de pesos de déficit, ¿no? Así que queda más de 1 billón de pesos para darle rosca al gasto público. Y bueno, esto obviamente lo vamos a ir viendo a medida que se vaya ejecutando el presupuesto en los próximos meses, ¿no? Pero interesante para ver esto, cómo ya se empieza a ver en las cuentas públicas el aumento del gasto y el modo electoral del gobierno. Por otro lado, hay una... ¿Te acordás que lo habíamos charlado? Esta iniciativa del ministro Lamens, el ministro de Turismo y Deporte, para incentivar el turismo extranjero en Argentina. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la iniciativa que quieren llevar a cabo? Bueno, básicamente es... el Ministerio de Turismo le quiere comprar a aerolíneas 100.000 pasajes de cabotaje para dárselo a los turistas extranjeros que viajan a Argentina y pasen por lo menos 4 días en el país. O sea, les quiere subsidiar el pasaje a turistas extranjeros, 100.000 pasajes,
para los extranjeros que vengan a pasar vacaciones a Argentina y estén más de 4 días instalados en el país. A ver, intuyo un estado de corruptela fenomenal en torno a esta medida. Y bueno, fíjate, lo que dijo Aerolíneas, una empresa deficitaria, quebrada, que si estuviese en cualquier lugar del mundo habría desaparecido. Lo que dice Aerolíneas es, bueno, nosotros como empresa estatal no vamos a regalar ni a subsidiar nada. Si quieren subsidios, que los pague el Ministerio de Turismo. Y bueno, justamente el Instituto Nacional de Promoción Turística, que depende del Ministerio de Turismo, pretende gastar 1.500 millones de pesos para comprar estos 100.000 pasajes a Aerolíneas. ¿Se entiende? O sea, lo que planea gastar el Ministerio de Turismo en comprarle 100.000 pasajes a Aerolíneas para bonificar vuelos de extranjeros a Argentina, que vengan a vacacionar a Argentina, implicaría un gasto para el Ministerio de Turismo de 1.500 millones de pesos. O sea, la verdad ¿cuántos extranjeros me dijiste? Y 100.000 pasajes. 100.000 pasajes de cabotaje. O sea, está bien. Si vos haces la cuenta, te da 15.000 pesos cada pasaje. 15.000 pesos cada pasaje. Más barato. Y sí, lo compran barato. Y bueno, ahora, la verdad que esto no se puede creer. Digamos, o sea, argentinos con los impuestos regalándole pasaje a turistas extranjeros. O sea, no se puede creer. Y vamos a repasar los números de Aerolíneas, porque la verdad que esto también es interesante. Déficit de Aerolíneas, año 2019, 461 millones de dólares. Déficit de Aerolínea 2020, 643 millones de dólares. Transferencias del Estado Nacional a Aerolíneas para paliar el déficit en el año 2019, 426 millones de dólares. Transferencias del gobierno para paliar el déficit de Aerolíneas, o sea, transferencia del gobierno a Aerolíneas, durante el 2020, 594 millones de dólares, ¿no? Casi 2 millones de dólares por día. Es lo que le transferimos entre todos nosotros a Aerolíneas para que subsista. Bueno, esto por un lado, ¿no? La iniciativa esta del Ministerio de Turismo, que la verdad que parece una tomada de pelo. Vamos a hablar un poco de la carne, el cepo a la carne, que bueno, parece que se va a extender porque el 31 de este mes ya caducaba la medida por 2 meses que había fijado el gobierno, ahora la va a volver a extender. Pero fíjate el efecto que ha tenido las exportaciones de la carne si nosotros comparamos lo que ha pasado en julio con las exportaciones argentinas y las uruguayas. Después de varios años, Uruguay supera en exportaciones de carne a Argentina. En el mes de julio, Uruguay exportó casi 38.000 toneladas de carne y Argentina exportó 35.000 toneladas de carne. Bueno, ¿qué representó para Uruguay? Bueno, durante el mes de julio, el ingreso de 218 millones de dólares y Argentina, esas 35.000 toneladas le permitieron ingresar 191 millones de dólares, ¿no? A ver, nosotros debemos ser el único país en el mundo que necesita dólares y prohíbe las exportaciones. Una cosa fenomenal. Ahora, vos fijate lo que pasa. Si yo comparo las exportaciones tanto de Argentina y de Uruguay de julio del año pasado, Argentina en julio del año pasado exportó por el equivalente a 53.000 toneladas de carne. Sí, ok. Y Uruguay el año pasado en julio exportó 22.000 toneladas de carne. Se revierte la situación. Se revierte la situación. Argentina, en julio, respecto a julio del año pasado, exportó 18.000 toneladas menos. Y Uruguay, en julio de este año, respecto a julio del año pasado, exportó 15.000 toneladas más. Eso se llama, a ver, interpreto lo siguiente. Punto 1, a través del cepo la Argentina pierde mercado. Claro, y lo ganan tus vecinos. Sí. Así que bueno, los uruguayos deben estar muy contentos con el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, Matías Culfas. Sí, lo van a llamar en cualquier momento. Lo van a llamar para una cucarda. Claro, nunca tuvieron un ministro tan bueno de vaquitas. Claro, bueno, un desastre. Sin embargo, hay una noticia que tiene que ver con el cepo a la carne, que van a una ampliación para lo que tiene que ver con la carne kosher, esta que se exporta a Israel. Sí.
bueno, se permitirán unas 3.500 toneladas más por mes y esto afectaría a 16 frigoríficos que, digamos, esta cuota, esta ampliación de las exportaciones, estas 3.500 toneladas por mes, bueno, se van a repartir igualitariamente entre 16 frigoríficos, ¿no? La cuota que se amplía para que estos frigoríficos puedan exportar. Recordemos que Israel, por favor, rectificame si no es así, en su momento, cuando la Argentina instala estas restricciones a las exportaciones de la carne, Israel dijo, bueno, si no tenemos carne argentina, perderán el mercado e iremos por otro. Sí. Fue así. Sí, y además, digamos, para Israel, Israel es uno de los principales compradores de carne que tiene Argentina también. Claro. Obviamente que el 75% o el 70% de las exportaciones argentinas de carne van hacia China. Ahora, esto es importante. ¿Qué porcentaje, perdóname? Y más o menos el 70% de las exportaciones de carne argentina van hacia China. Ahora, estas exportaciones que van hacia China no se trata de cortes que tengan que ver con el asado que nosotros consumimos, no tiene que ver con lo que el gobierno llama cortes populares, que son el matambre, el asado, el vacío, sino que las vacas que se exporta, la carne que se exporta a China, que es el 70% de nuestras exportaciones, son vacas conserva, que lo que quiere decir que son vacas que ya están viejas, carne vieja que se utiliza para procesar, para hacer hamburguesas, para hacer otro tipo de comida, y no que se come como asado, como la comemos nosotros. ¿No? ¿Podemos volver un segundito para comentarle a nuestros oyentes de qué viene la carne kosher? ¿Sí? Dale. Bueno, para que la carne sea considerada kosher, el animal debió haber sido matado en la forma ritual judía que se conoce como shejitá. ¿Sí? Son un carnicero especializado que demuestre tener gran experiencia en el campo y ser observante puede realizar este proceso. Claro. Claro, bueno, tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Para los judíos. Sí, para el pueblo israelita, sí. Bueno, como les comentaba, Matías Kulf, la tengo con Kulfa, Martín Guzmán dio una entrevista en el día de ayer con Novarecio y dejó entrever algunas definiciones interesantes que vamos a comentar acá. Cita de Guzmán, ¿no? Sobre la deuda, ¿no? ¿Qué dice Guzmán sobre la deuda? Dice, están planteando que el gobierno nuestro endeuda más a la Argentina en dólares. Dice Guzmán, Juntos por el Cambio endeudó por 100.000 millones de dólares a Argentina. Bueno, primer cuestión, el aumento de la deuda nacional, de la deuda del gobierno nacional durante el gobierno de Macri fue de 55.000 millones de dólares, no fue de 100.000 millones de dólares. ¿No? Ese es primer punto. Primer punto. Segundo, está bien, es cierto que este gobierno no se endeuda en dólares, porque lo cierto es que está fuera de cualquier mercado. Nadie le presta en dólares. Ahora, si vos convertís la deuda en pesos y la pasás a dólares, lo que te dice es que, como se mide la deuda pública, lo que te dice es que, lo que te indica que este gobierno se está endeudando a un ritmo más importante que el de Mauricio Macri. Recordemos que en tan solo 1 año y 7 meses, bueno, la deuda del Tesoro, o sea, la deuda del gobierno, creció por el equivalente a 30.000 millones de dólares. Por el otro lado, la deuda del Banco Central, que hoy está en 4 billones de pesos, más o menos es equivalente a 20.000 millones de dólares más. ¿De cuánto es la base monetaria? Y de 2.4 billones de pesos, una cosa así. Un poquito más, capaz, más cerca a 3 billones, 2.7 billones de pesos. O sea, bueno, el Banco Central en sus pasivos tiene una base monetaria y media, ¿no? Más o menos. No, seguro, Dios mío. Bueno, otra definición de Guzmán interesante. Bueno, fíjate, esta me parece muy importante. Dice, el tipo de cambio oficial a fin de año será de 102 pesos con 40, tal como establece el presupuesto. Y dice, el oficial cerrará el año con una tasa de devaluación de 24-25% anual. Y acá hay una cuestión que me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque vos tenés que ser coherente con las pautas macrofiscales que fijaste en el presupuesto. Ahora, el presupuesto
tal como lo presentó Guzmán, decía que la devaluación del tipo de cambio iba a ser en torno a lo que él está comentando, un 25-24% anual. O sea, él estimaba que en diciembre el tipo de cambio oficial esté en 102 pesos con 40. Ahora, el problema es que Guzmán también proyectaba que la inflación anual iba a ser del 29% y la inflación anual va a ser del 50%. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que la devaluación va a ser del 25%, pero la inflación va a ser del 50%. ¿Qué significa esto? Que el tipo de cambio se te está atrasando. Es decir, si vos fallaste al proyectar la inflación, tendrías que acomodar el ritmo de devaluación para que no se te atrase el tipo de cambio. Exacto. Porque lo que está generando así es un atraso cambiario fenomenal, una pérdida de competitividad y está generando una olla de presión a futuro que en algún momento vas a tener que pegar el golpe devaluatorio, ¿no? Bueno, otra definición de Guzmán y ya terminamos con las noticias del día de la fecha. Bueno, esto tiene que ver... Bueno, hay cosas que... Si querés vamos a lo de Cristina. Por favor. El tuit de Cristina sacó en referencia a Cecilia Todesca. Una declaración que hizo Cecilia Todesca en un programa de tele, donde Cecilia Todesca decía que durante los 12 años del kirchnerismo, el salario real del sector privado formal creció un 78%. Y Todesca hace una aclaración muy interesante. Dice, medido de acuerdo a la inflación que mide en la City porteña. O sea, ahí está la primera definición. Por lo menos Cecilia Todesca, digamos, ratifica que las mediciones del INDEC no servían para nada, ¿no? Me gustaría saber cuáles son los índices que maneja Cecilia Todesca, a ver si los podemos publicar para ver realmente cuál era la inflación en la época de Cristina, ¿no? A ver qué inflación usan. Si usan, evidentemente no usan la del INDEC. Dice, bueno, a partir de la gestión de Cambiemos, el salario real del sector privado formal tuvo una caída del 20%. O sea, ¿qué es lo que dice básicamente Todesca? Que durante los 12 años de kirchnerismo, el salario privado formal creció en términos reales un 78%, ¿no? Entonces, lo cierto es que el salario real creció en esa época, sí, pero hay una cuestión, que en esa época había inflación reprimida porque tenías precios cuidados, tenías tarifas congeladas, tenías cepo cambiario, entonces todas esas distorsiones que generaban la economía no indican, digamos, que el salario en realidad, el crecimiento del salario era una ficción, no era una realidad, ¿no? Porque después cuando vos acomodabas todas esas variables, te dabas cuenta que el salario, digamos, sufría un golpe fenomenal. Entonces, bueno, la verdad que es cierto lo que dice Todesca, midiéndolo parcialmente, pero cuando vos ves todas las distorsiones que existían en la economía, te das cuenta que ese crecimiento del salario real fue una ficción. Sin dudas, sin dudas. Bien, Juanma, muchísimas gracias. De esta manera cerramos el resumen luego de la agenda económica que acaba de expresar Juan Manuel Morales.